podríamos llamarle la serie de la esperanza, y yo quiero, es mi intención, a todos los que nos están viendo en sus casas, darte una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. ¿Por qué razón? No porque nada más quiera insistir en eso, sino que encontramos en la palabra de Dios una gran enseñanza de que tenemos un Dios de esperanza. Prisioneros de esperanza, prisioneros del Dios de toda esperanza. Y Zacarías 9, versículo 12, si pueden buscarlo o leerlo aquí. Zacarías 9, 12 dice: vuelvan a su fortaleza, oh prisioneros de esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Repito, Zacarías 9:12, subráyalo en tu Biblia, recíbelo para ti y para tu familia. Vuelvan a su fortaleza, oh prisioneros de esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Prisioneros de esperanza no en un sentido negativo, sino que el mismo profeta Zacarías está trayendo un mensaje de ánimo al pueblo de Israel, a los judíos que estaban volviendo de la cautividad a Jerusalén. Y lo que les pide el profeta realmente es el mensaje de toda este libro de Zacarías. El profeta está haciendo un llamado al arrepentimiento, un llamado a volverse genuinamente a Dios a pesar de el tiempo de cautiverio que han estado viviendo. Y a los que están llegando a Jerusalén les dice: hey, vuélvanse a su fortaleza. ¿Quién será su fortaleza? Por supuesto que es Dios. Vuelvan a su fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy mismo el profeta les dice: les hago saber que les devolveré, que Dios les devolverá el doble. Es un mensaje positivo. Aunque dice prisioneros de esperanza, me llamó la atención la frase, y ahora voy a tratar de comunicarles por qué somos, o por qué Zacarías, tratando de interpretarle un poco en esa expresión, prisioneros de esperanza. No somos prisioneros para mal, sino somos prisioneros para bien. Somos prisioneros del Dios de la esperanza, del Dios que siempre nos ha hablado palabras de oportunidad y palabras de esperanza. Dios es un Dios así. Dios es uno que siempre nos habla para darnos esperanza. Es uno, Dios, nuestro Dios, es uno que siempre nos llama a volvernos a Él, a volver a confiar en Él. La constante, si viéramos en la historia bíblica, en la historia del pueblo de Dios, en su relación con Dios, hay un llamado constante. Esa constante es: vuélvanse a mí. Vuélvanse a Dios, regresen a Dios, regresen a mí porque yo soy su fortaleza. Volvernos al único Dios que realmente nos ama es el llamado a su pueblo. Volvernos al Dios que es el que nos procura, el que nos alienta, el que nos perdona, el que tiene cuidado de nosotros, es un llamado constante. Nuestro Dios es un Dios de esperanza porque siempre nos da nuevas oportunidades, nos da promesas. Esa es la constante de nuestro Padre Celestial en nuestra relación con Él. Segunda de Pedro 1:4 dice que Dios nos ha entregado sus preciosas promesas y sus magníficas promesas. ¿Por qué somos prisioneros de esperanza? Si vamos a la historia bíblica y empezamos desde el Edén hasta nuestros días, el corazón de Dios, lo que nos habla su palabra, es que el corazón de Dios sigue insistiendo en que la humanidad se vuelva a Dios. Ha sido un mensaje constante desde la creación hasta nuestros días. Volvernos a Dios, un llamado constante para regresar a Él. Al pueblo le dice: vuélvanse a mí. Así que nuestro Dios es un Dios paciente y un Dios de oportunidades.
Cuando pensamos, ¿cuántas veces el hombre le ha dado la espalda a Dios? ¿Cuántas veces el hombre le ha fallado a Dios? Llámese desde la creación, llámese el pueblo hebreo, llámese el pueblo de Israel, llámese los judíos, llámese nosotros, la iglesia hoy. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces le hemos prometido algo que no hemos podido o querido cumplir? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Dios es uno que busca la manera de restaurarnos. Y yo encontré una palabra, puentes. Dios es uno que cuando fallamos, cuando nos alejamos de Él ve la manera de construir puentes que nos vuelvan a unir, puentes que nos vuelvan a acercar, puentes que nos vuelvan a conectar con Él. Y a esos puentes le podemos llamar palabras de esperanza. Palabras de esperanza. Por eso es que somos prisioneros del Dios de la esperanza, porque una y otra vez, Dios ha creado esos puentes que quiere volvernos a unir, que quiere volvernos a conectar, y nos ha dado preciosas y magníficas promesas, nos ha dado palabras de esperanza. Él siempre está listo para que podamos encontrarnos con Él, y la historia bíblica y seguramente la historia de cada uno de nosotros pudiera ser una comprobación de esas palabras de esperanza, de esos puentes que Dios ha querido crear para unirnos y seguirnos conectando con Él. Déjeme solamente pasar por algunas historias de la Biblia para recalcar que tenemos un Dios de toda esperanza. Y decía yo, desde la creación es interesante ir hasta el mismo punto de la creación, comenzando con ese momento maravilloso de la creación, pero que un gran problema sucedió allí cuando Adán y Eva se olvidaron de obedecer a Dios, cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva desobedecieron y comieron del árbol del bien y del mal. ¿Cuáles fueron desde aquel momento esas palabras de esperanza? ¿Hubo en aquel momento palabras de esperanza? Sí, porque nuestro Dios es un Dios de palabras de esperanza. Después de aquel pecado, después de aquella falla de Adán y Eva, Génesis 3, 14 y 15 dice: Dios le dijo a la serpiente: por causa de lo que has hecho, le dijo a la serpiente, maldita serás, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo. También le dijo al hombre: ahora vas a tener que sufrir y vas a tener que trabajar para comer. También le dijo a la mujer: ahora vas a sufrir dolores cuando tengas a tus hijos. Pero también le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer. Pondré enemistad entre tu simiente, entre tu descendencia y la de ella. Su simiente, la de la mujer, su descendencia, te aplastará la cabeza, y tú, serpiente, solamente le morderás el talón. Una palabra de esperanza. Recuerden, Adán y Eva tuvieron que salir del huerto del Edén, tuvieron que salir de la presencia de Dios, no sin llevarse una palabra de esperanza. La palabra de esperanza hacía referencia al triunfo de Jesús para salvar a toda la humanidad. Desde aquel día, desde el huerto del Edén, las palabras de esperanza de Dios estuvieron presentes. Y desde ese día hasta el día de hoy no han faltado las palabras de esperanza para nosotros. Por eso somos, según Zacarías, prisioneros de esperanza. Más adelante en la historia bíblica encontramos la historia del diluvio con Noé. Dios vio, dice la palabra, que la maldad de los hombres en la tierra era mucha maldad del hombre. Entonces vino el diluvio. ¿Cuáles fueron esas palabras de esperanza?
No debo contar toda la historia, evidentemente, porque si no sería muy largo, pero yo sé que entendemos estos episodios bíblicos que son muy conocidos. Por la maldad de los hombres, entonces vino el diluvio. Ustedes saben, Noé, su familia, los animales que escogieron, entraron en el arca. ¿Cuáles fueron las palabras de esperanza para aquel momento? ¿Sabes? Lo primero que Dios bendijo cuando Noé abrió las puertas del arca fue, curiosamente, a los animales. Génesis 8:17, está hablando Dios y le dice a Noé: Noé, saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que sean fecundos. Palabra de esperanza. Que se multipliquen los animales, que llenen la tierra, dijo Dios sobre los animales. Fue lo primero que dijo Dios cuando se abrieron las puertas del arca. Inmediatamente cuando Noé está en tierra, dice la palabra que Noé construye un altar a Dios, y hermosamente dice, cuando Noé construye el altar y empieza a adorar a Dios, dice la Biblia que Dios percibió el grato aroma del holocausto de Noé. Y cuando está percibiendo el holocausto, cuando está recibiendo la ofrenda, cuando está oliendo literalmente la adoración de Noé, se dijo a sí mismo. Génesis 8:21 dice esto: Dios pensó para sí, Dios se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha. Mientras la tierra exista, habrá frío y calor. Mientras la tierra exista, habrá verano e invierno. Mientras la tierra exista, habrá días y noches. Nunca más haré lo que hice ahora. Palabras de esperanza. Finalmente, también en esa historia del diluvio, por supuesto que Dios dio una bendición a Noé y a sus descendientes. Génesis 9, del 1 al 9, dice: Dios bendijo a Noé, Dios bendijo a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes. Así que una vez y otra vez, una y otra vez, a pesar de la maldad del hombre, a pesar de los pecados del hombre, Dios siempre viene para restaurarnos. Dios siempre trae palabras de esperanza. Dios siempre nos ha visto como sus prisioneros de esperanza, para darnos esperanza, para conectarnos con Él, para volvernos a unir con Él. Más adelante encontramos la historia de Dios con Abraham. Dios escoge a un hombre justo, a un hombre de fe, a quien ahora le cambiará el nombre y será el Padre Abraham. ¿Cuáles fueron las palabras de esperanza para Abraham? Génesis 17, del 1 al 8, es un poco largo, pero esta vez quiero leerlo. Cuando Abraham tenía, ¿cuántos años tenía Abraham? 99 años. 99 años. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé derecho, sé intachable, y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó sobre su rostro en tierra, y Dios continuó diciendo: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás, 99 años, tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, tu nombre será Abraham, padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, y yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando. Y repite: y yo seré tu Dios.
palabras de esperanza. A sus 99 años, palabra que dice: serás padre de multitudes, padre de naciones, tendrás hijos, tendrás descendientes, y sobre todo, yo seré tu Dios. Es un Dios, nuestro Dios, es un Dios de toda esperanza. Y así ha sido la historia de la humanidad. Así ha sido la historia, como Dios se nos ha revelado y ha hecho de nosotros prisioneros de esperanza. Ha sido la historia del pueblo de Israel con Dios. ¿Cuántas veces podemos ver en la historia bíblica que el pueblo de Israel le falló a Dios? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel, el pueblo judío, le ha fallado a Dios? ¿Cuántas veces renegaron de Dios? ¿Cuántas veces se quejaron de Dios? Pero siempre, una y otra vez, Dios creó puentes, dándoles palabras de esperanza. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de nuevas oportunidades, que renueva sus promesas, que nos llama a acercarnos a Él, que nos llama a confiar de nuevo en Él, porque solo Él puede cumplir todo lo que nos ha prometido. Salmo 62:5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa en Dios, tranquilo en Dios, porque de Él es mi esperanza. La esperanza de Dios, la esperanza en Dios, siempre nos redirecciona hacia Jesús. Cuando hablamos de esperanza, desde la creación, desde el asunto con Adán y Eva, desde el asunto con la serpiente, las palabras de esperanza siempre nos van a direccionar a la cruz de Jesús. Jeremías 14:8 dice: tú, esperanza y salvación de Israel en momentos de angustia. Jeremías 17:13 dice: Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado, porque abandonó al Señor, al manantial de aguas vivas. ¿Es o no es Dios un Dios de esperanza? ¿Es o no es tu Dios, nuestro Dios, un Dios que crea puentes con sus palabras de esperanza? ¿Es o no nuestro Dios un Dios de grandes promesas, de maravillosas promesas sobre los que le buscamos, sobre quienes le adoramos? Así que, ¿por qué prisioneros? Y voy hacia el final. ¿Por qué prisioneros de esperanza? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo estamos destinados a tener esperanza. Nada menos que eso. No dejes de tener esperanza en tu Dios. Tenemos un Dios de esperanza. Somos prisioneros de esperanza porque no nos podemos quitar de encima de nosotros las palabras de esperanza, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios para nosotros como sus hijos y como su pueblo. Estamos destinados a tener esperanza. Siempre tendremos esperanza. La esperanza de Dios nos persigue. Créelo, recíbelo para ti. En este tiempo de dificultad, de contingencia, de separación, de sana distancia, y a veces no tan sana, ¿verdad? Porque sana por una parte, pero de otra parte también en lo mental, en lo emocional, en lo económico, estamos sufriendo las consecuencias. En este tiempo, yo quiero que recibas de parte de Dios palabras de esperanza. ¿Por qué? Porque el Dios en el que tú y yo hemos creído es un Dios de toda esperanza. Así es nuestro Dios. Desde el huerto del Edén hasta nuestros días hay palabras de esperanza de parte de nuestro Dios para nosotros. ¿Por qué el Dios de toda esperanza es el nuestro? Porque cuando el árbol derribado, si se acuerdan de la semana pasada, cuando el árbol derribado se encuentra con el manantial de vida,
con el agua de vida, entonces florecerá, decía ese pasaje. Y el Dios de toda esperanza es ese manantial de aguas vivas. Cuando el árbol derribado, cuando el árbol que está a punto de derribarse se encuentra con el manantial de vida, entonces florecerá. Dios es uno que siempre tiene palabras de esperanza, una vez y otra vez y otra vez, y no se cansa de darnos palabras de esperanza, no se cansa de hacernos objeto de su palabra de esperanza, de sus promesas, de sus bendiciones. Así que esta es una palabra que yo traigo para ustedes hoy, a todos los que nos están viendo y escuchando. Esta es la palabra de esperanza para nosotros. No importa este momento que estamos viviendo. Se ve malo, muy malo, está difícil, complicado, se siente feo, se siente de cierta incertidumbre. ¿Será que es por nuestra maldad o la maldad de alguien, la maldad del mundo? ¿Será para que el mundo vuelva a florecer como vemos en los animales en estos días y en la naturaleza? ¿Serán pruebas de fe para nosotros los seguidores de Jesús? Sea lo que sea, hay una palabra de esperanza para nosotros, porque nuestro Dios es un Dios de esperanza. Job 42:10, que yo terminaba la semana pasada, dice que en la historia de Job, después de todo, y después de haber orado Job por sus amigos, dice, el Señor lo hizo. ¿Qué hizo? El Señor lo hizo prosperar de nuevo. El Señor lo hizo prosperar de nuevo. No olviden, con toda la bondad de Dios y con todas las palabras de esperanza de Dios para nosotros, Job lo perdió todo. Se acabó todo allí. Entonces, ¿dónde están las palabras de esperanza de Dios? Ahí siguen. Ahí siguen y se hacen realidad en nuestras vidas. ¿Cuándo? En el momento oportuno, recuerden. No podemos negar a nuestro Dios. El Señor hizo a Job prosperar de nuevo. Misteriosamente, lo menciono porque dice el texto, y le dio Dios a Job 2 veces más de lo que tenía antes. Nuestro pasaje de hoy, Zacarías 9:12, el mismo Dios de Job, el mismo Dios de esperanza, el mismo Dios de promesas maravillosas para nosotros, que dice, vuélvanse a su fortaleza. Zacarías 9:12, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. ¿A quién está hablando? A los judíos, que habían sido dispersos, llevados cautivos, prisioneros a otro país. Habían sido maltratados, habían sufrido, claro, y algunos estaban volviendo a Jerusalén. A esos Dios, a través del profeta Zacarías, les dice, vuélvanse a su fortaleza. Habían pasado dificultad. Quiero dejar claro que habían sufrido y habían pasado dificultad. Habían sido dispersos, habían sido sacados de su nación y estaban volviendo para ser restaurados. Entonces el mensaje es, a pesar de la dificultad, vuélvete a Dios. Vuelve a tu fortaleza y no olvides, le dijo Zacarías al pueblo, ustedes son prisioneros de esperanza. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios es un Dios de toda esperanza. Desde la creación, pasando por toda la historia bíblica, hasta nuestros días, de seguro tú puedes ver hacia atrás y ver tu propia experiencia. Tenemos un Dios de toda esperanza. Así que vuélvanse a su fortaleza, volvámonos a Dios. Somos prisioneros del Dios de la esperanza. Y Zacarías le dice, hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Ahora, yo no les prometo nada, pero la Biblia sí dice que el doble. Yo no sé si será el doble. Lo que sí es cierto es que Dios hizo prosperar de nuevo a Job. Y que lo que sí es cierto es un llamado de Dios al arrepentimiento y un llamado de Dios a volvernos a Él. Es lo primero. Vuélvanse a su fortaleza. Recuerden que ustedes son prisioneros del Dios de toda esperanza.
y dejemos en las manos de Dios lo que hace con cada uno de nosotros y cómo nos bendice en el momento oportuno. Así que mi invitación para ustedes, para todos los que nos están viendo, corre hacia Dios, corre hacia tu fortaleza, corre, no te quedes a la deriva, no te quedes siendo blanco de la destrucción, corre a esconderte a tu fortaleza que es nuestro Dios, porque allí, bajo la cobertura de Dios, allí donde Dios crea puentes y nos da sus palabras de esperanza, Él quiere prosperarte, Él quiere restituirte lo que has perdido. Puede ser el 100%, puede ser el 200%, no lo sé, confiemos en el Dios de toda esperanza. Vamos a adorar a Dios, por favor. Quisiera que oremos en casa. Gracias por estar allí en casa. Déjenme orar por ustedes, por favor. Recibe una palabra de esperanza. Si tú te sientes, porque han sido semanas difíciles, algunos pueden sentirse que han fallado en algo, y algunos han llegado a pensar, bueno, yo estoy en esta situación porque pequé, me desvié, fallé de alguna manera, me olvidé de Dios, me alejé de Dios. Mira, no lo sé, cada quien puede autovalorarse, evaluarse. Lo que yo sí sé es que tenemos un Dios de esperanza. Y si tú vuelves a Dios, te vuelves a tu fortaleza que es Dios, Dios quiere poner sobre ti palabras de esperanza. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, sí, pero vuélvete al Dios que es tu fortaleza. No olvides que todos los que seguimos a Jesús, todos los que creemos en el Dios de Abraham, todos los que seguimos a Jesús, somos prisioneros del Dios de la esperanza. Las palabras de esperanza nunca faltan a quienes seguimos a Jesús. Así que recibe una palabra de esperanza y de ánimo ahí a toda la familia compasionera y a todos los que nos están siguiendo. Este desafío, esta contingencia todavía va a durar algunas semanas más. Vamos a tomarnos de las palabras de esperanza de Dios. Así que déjeme orar. Oramos. Allí donde estés en casa, recibe de parte de Dios bendición. Si hay algo que hacer, es regresar a Dios. Díselo en una oración. Allí los que están en casa, síganme con este cierre. Dile: Señor, yo quiero volverme a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ven Señor, y oro por cada familia ahí en sus casas. En tu casa dile: Señor, perdóname. Si hay algo que pedir perdón, dile: Señor, perdóname. Si hay algo que reconocer, Señor, reconozco que he fallado, que me he alejado. Lo que tú reconozcas está bien, pero el paso importante después de eso es: vuélvete a su fortaleza. Haz de Dios tu fortaleza otra vez. Ven, recibe las palabras de esperanza de Dios. Dios quiere bendecirte, Dios tiene cuidado de ti, Dios quiere sacarte adelante después de este tiempo difícil que estamos viviendo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada hogar, bendigo cada familia compasionera, bendigo cada persona que nos está siguiendo en sus casas. Bendícele, Señor. Bendícele, Señor. En el nombre de Jesús hablamos palabras de esperanza sobre cada hogar. Palabra de bendición, palabra de cuidado y de protección, palabra de prosperidad, palabra de restitución. Recíbela de parte de Dios. Tenemos un Dios bueno, digno de adorar, digno de bendecir su nombre cuando el sol está en lo más alto y cuando no sale el sol. También tenemos que bendecir el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendecimos cada hogar en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Adoremos a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad?
bendito sea tu nombre. Cada bendición convierto en adoración, y al venir la oscuridad, Dios, siempre diré, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu glorioso nombre, bendito sea tu nombre cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo está como debe ser, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, al sufrir en el camino, aunque duele el sacrificio, bendito sea tu nombre. Cada bendición convierto en adoración, y al venir la oscuridad, Dios, siempre diré, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu glorioso nombre, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu glorioso nombre. Darás y quitarás, tú darás y quitarás, y en mi corazón diré, yo te bendeciré. Darás y quitarás, tú darás y quitarás, y en mi corazón diré, yo te bendeciré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu glorioso nombre, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu glorioso nombre, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea